Hola, hi. If you're new here, my name is Salva. I'm from Galicia, Spain, and after teaching Spanish for more than 2 years, I decided to open my YouTube channel and teach Spanish to more people all around the world. In this video, I'll be showing you my routine, how a day in my life is, and for that we'll be using the present. In my recent videos, I told you how to create the present and how to use it in a daily basis. So if you haven't watched my videos, I recommend you to watch them before watching this one so you can understand better what I'm saying and follow without problem what I'm saying. I recommend you to use Language Reactor, and if you don't know what it is and how to download it, I will leave in my description a video so you can download it for free. As well, I recommend you to copy all the verbs and expressions that I use so you can copy them and make your own phrases, so when you talk to a Spanish speaker, you know how to use them with confidence. If you already practiced it before, you will have more confidence to speak to people. I will leave the transcription in Spanish and in English on my website, so go check it so you can read it all, and maybe it is easier for you to copy all the examples and then adapt them to your routine. And that's it, let's go to the video. Vamos. Hola, buenos días. Bienvenidos a un día cualquiera en mi vida. Hoy es martes y normalmente me levanto a las 7. Me cuesta mucho levantarme y normalmente me cuestiono mi vida. Después me visto y normalmente llevo ropa cómoda ya que trabajo desde casa y no voy a una oficina. Me calzo porque no me gusta estar con pantuflas en casa y... ¡Uy! Hay muchas botellas debajo de la cama. Hago la cama y normalmente pues estaría André durmiendo porque se levanta más tarde que yo, pero esta vez obviamente no lo grabo a él durmiendo. Vamos a desmaquillarnos, aunque no estamos maquilladas, pero se recomienda por la mañana desmaquillarse y echarnos el serum y el contorno. Y después una crema de día con protección solar. Me seco la cara. Y serum. Pongo el serum. Este serum es el serum de las mañanas. Entonces este lo pongo por la mañana. No he hecho mucho. Dicen que con una gota es suficiente. Este serum es para las manchas, porque yo tengo muchas manchas, entonces ayuda con las manchas, o eso dicen. Vale, y ahora el contorno de ojos, que es para las ojeras, y yo tengo muchas ojeras, o sea, siempre, desde pequeña, siempre he tenido ojeras. Esto ayuda con las pequeñas arrugas y con el color. Y ahora la crema de día, que tiene protección solar. Aunque yo no salgo nunca afuera por la mañana, me la pongo por si salgo a la terraza, por ejemplo. Hoy me suelto el pelo porque siempre lo tengo en una cola o en un moño y creo que no es bueno para el pelo tenerlo siempre. Entonces hoy, como lo tengo limpio, lo dejo suelto. Yo soy una persona que no me gusta madrugar, me gusta dormir, entonces me cuesta levantarme temprano y hacer cosas. Entonces, si tengo que hacerlo porque tengo trabajo, lo hago, porque es una obligación.
Pero si es para hacer ejercicio que sé que lo puedo hacer después, es más complicado. Entonces, normalmente no hago ejercicio por la mañana, pero es algo que quiero cambiar. Quiero empezar por las mañanas a hacer ejercicio, aunque es complicado. Creo que no voy a lograrlo, pero bueno. Tal vez un propósito para 2025. Normalmente empiezo el día haciendo una lista de cosas que quiero hacer. Y esta vez era muy simple. Después, como yo me levanto más temprano que André, siempre preparo el café. Y aquí, como el agua de Chipre no es muy buena, teníamos que calentarla primero y después ponerla en la cafetera. Me gusta mucho el café con leche, tiene que ser con leche porque no me gusta nada el café solo. Casi siempre tomo el café con leche de avena, aunque no me importa tomarla con otro tipo de leche, pero siempre intento utilizar leche de origen vegetal a pesar de ser más cara. Después de escribir y hacer mi café, me gusta desayunar y desayunar fuerte. Como buena española le echo un buen chorro de aceite de oliva y un poquito de sal. Me encanta ver vídeos mientras desayuno, pero siempre se me olvida algo. Esta vez, pues, fue el tenedor. Entonces siempre me tengo que levantar para coger algo que me olvido. Me vuelvo a poner los auriculares y desayuno mientras veo un vídeo de YouTube. Cada día es algo diferente, un vídeo diferente, pero siempre intento ver algo en francés. Estoy estudiando francés y todos los blogs me ayudan a mantener mi nivel y retener vocabulario. Como hoy hace muy buen día, voy a salir fuera a la terraza y qué vistas, de verdad, qué día hace hoy. Me siento y veo el vídeo mientras tomo el sol. Estoy muy feliz de tomar el sol porque ahora mismo en mi región está lloviendo. Recojo todas las cosas para lavarlas y las coloco en su sitio. Me encanta tener la cocina ordenada y limpia porque es donde trabajo y tener un lugar que está sucio mientras trabajo me pone de los nervios. Intentamos siempre reciclar en todos los lugares a los que viajamos, aunque a veces es un poco complicado. Ahora ya es hora de trabajar y en este momento pues estoy dando una clase y también hablando con algunos clientes de algunas empresas. Es súper extraño verte trabajando porque haces expresiones súper raras. Bueno, y ahora estoy trabajando por unas horas y a veces es complicado porque tienes que estar en la misma posición por mucho tiempo, con lo que a veces termino con un poco de dolor de espalda. Pero bueno, un poco de ejercicio siempre lo arregla. Siempre que tengo algún rato libre, intento editar y hacer vídeos. A veces es complicado, pero cada hora o minuto que tengo libre aprovecho para editar y hacer nuevos vídeos. Ahora mismo estoy editando el vídeo de Ayia Napa, que si lo queréis ver está en mi canal. Sobre las 4 o 5 intento hacer ejercicio y siempre lo hago poniendo una playlist de reggaetón y viendo algunos vídeos online porque es más fácil para hacerlo desde casa. Ya que cuando viajas es complicado por 2-3 semanas ir a un gimnasio. Hoy me toca abdominales, así que hago un vídeo de 30 minutos sufriendo porque odio trabajar abdominales. Después de esto, si tengo tiempo y ganas,
edito un poco más y hago otras cosas que tengo pendientes de hacer. Y ya después me gusta salir y desconectar. A veces salimos y cogemos algo para picar y vamos a un bar y vemos fútbol, como por ejemplo hoy que vemos la Champions, o otros días que salimos a hacer otros planes. Pero siempre intentamos salir fuera para desconectar. Por favor, el nivel de concentración porque estamos viendo 3 partidos a la vez. En nuestro bar de confianza en Chipre siempre está esta gatita y por favor mirad qué monada, es súper mona. Si no hay fútbol intentamos siempre estar fuera y hacer alguna actividad, como por ejemplo andar en bicicleta por la ciudad. Y es que después de trabajar siempre me gusta estar fuera y desconectar del trabajo. Si tenemos la oportunidad, cenamos fuera, aunque tengo que confesar que no es lo común. Normalmente cenamos fuera los fines de semana y una vez de lunes a viernes. Otra de las actividades que solemos hacer durante la semana es ir a ver el atardecer. Y bueno, esta chica está aquí haciendo una broma a sus padres porque no le está pidiendo matrimonio a su novio. Después de ver el partido o hacer una actividad fuera, siempre solemos comer en casa. Normalmente André cocina y yo lavo los platos. Tengo que decir que culturalmente en España es muy común cenar o comer viendo la televisión, pero es algo que, según tengo entendido, en Reino Unido no es tan común. Aquí André acepta ver la serie porque estamos enganchados a la serie The White Lotus. Os la recomiendo porque la verdad es que es muy buena serie. Después de cenar y ver la serie, yo me encargo de lavar los platos y limpiar toda la cocina. Este es el trato que tenemos. André cocina y yo limpio. Después de limpiar nos permitimos tomar una cerveza y es cierto que intentamos beber lo mínimo posible durante la semana. A veces bebemos pues una vez, como por ejemplo el miércoles. Bueno, y ya al final del día es hora de una ducha. Normalmente, siempre que trabajo, tengo el pelo en un moño. Yo soy una persona olvidadiza y siempre me olvido de algo, siempre. Esta vez, ¿qué fue? Pues el peine. Entonces, ahora en este viaje me peino así. Aquí tampoco, como siempre estoy de viaje, no tengo todos mis productos que normalmente tengo, pero sí que normalmente compro algo en el supermercado, tipo desmaquillante. Siempre lo compro en el país que pueda o en el aeropuerto si es necesario. Entonces, desmaquillante. Los serums siempre los traigo de casa y bueno, todos los productos de maquillaje, brochas, maquillaje, siempre lo traigo. Y siempre compramos también pasta de dientes. Nunca me maquillo por la semana porque no me gusta maquillarme, no es algo que me gusta. Entonces nunca me maquillo, solo los fines de semana. Como trabajo desde casa, trabajo remoto, no me maquillo. Y voy a desmaquillarme. Normalmente el proceso pues es más largo porque siempre me desmaquillo primero con una crema y después con un tónico. Pero hoy no los tengo aquí. Por la mañana, como yo me levanto todas las mañanas más temprano que él,
¿Por qué él empieza a trabajar más tarde? Porque le gusta hacer ejercicio por la mañana. A mí me encantaría hacer ejercicio por la mañana, pero no me gusta madrugar. Normalmente me ducho todos los días y espero que vosotros también. Muy importante la higiene personal, por favor. Lavar el pelo no. Me lavo el pelo un día sí y un día no. Es decir, me lavo el pelo cada 2 días. Y hoy toca lavar el pelo. Mami, tú vives lejos, pero cuando yo quiera buscarte, porque no sabemos de ¡qué rico! Ojalá así de rápido siempre. Madre mía. Tengo el pelo súper enredado. Chipre es como Reino Unido en esto. Tiene sentido porque fue colonia. Pero no hay enchufes en los baños. Entonces me tengo que secar el pelo en la habitación porque no hay enchufes. Me seco el pelo. Y listo. Me lavo los dientes y normalmente lo hago 3 veces al día porque es muy importante también la higiene bucal. Bueno, doblo la ropa y ya me descalzo, me quito la ropa, me preparo para ir para cama y leer un poquito antes de dormir. Wow, this is a day in my life in Cyprus. I hope you liked the video. If you liked it, please give a thumbs up because it will help me a lot, and subscribe because I'll be uploading more videos like this, blogs and different tenses, so we can go all together learning Spanish from scratch. And that's it. I hope you liked it. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchos besos. Me hago mayor. Just